Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Sí, comprometer ingresos futuros es un riesgo. Es un riesgo. Creo que todo el mundo respondería que sí. Todo el mundo sabe que es un riesgo pedir el salario de Navidad adelantado. Y a todo el que pide el salario de Navidad adelantado, le preguntan, ¿y entonces cómo te harás en Navidad cuando necesites esos recursos? Y no es que sea un peligro, pero sí un riesgo. Porque si estás apretado ahora, pides el adelanto y es como un préstamo sin intereses. Pero se tiene que planificar para reducir gastos y poder ahorrar el dinero que iba a entrar en Navidad. Entonces, con ese símil quiero hoy resaltar una información que ofreció el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ayer en el programa Hoy Mismo. Dijo que el tema de la reforma no está en el tapete del gobierno y cuando le preguntaron sobre un posible adelanto de impuestos de 25,000 millones de pesos de la banca comercial, el ministro afirmó que sí, que el gobierno llegó a un acuerdo con el sector financiero y que es algo que se ha hecho en el pasado y que fue un acuerdo que se ejecutó ahora en el mes de junio de 2023. ¿Y por qué el gobierno hace esto? ¿Por qué el gobierno quiere asumir ese riesgo de comprometer ingresos futuros? 25,000 millones de pesos que entrarían próximo año. Y sobre todo entender por qué. Que normalmente cuando se pide incluso un adelanto de salario de Navidad que viene quizás unos 8 meses más tarde, hay que estar en apuros muy grandes para que te adelanten recursos. Pero parecería que no, tomando en cuenta ciertos elementos. De que se tienen más de 16,000 millones de dólares en reservas internacionales. Que de acuerdo a informaciones publicadas por el gobierno en las redes se está operando con un menor déficit. Tomando en cuenta también que el propio ministro dijo que el gobierno ha tenido un ahorro de 15,000 millones de pesos este año en subsidio a combustibles, pues tenían 20,000 millones presupuestados para subsidios a combustible y solo han utilizado 5,000 millones por la reducción del precio del petróleo, que anda unos 75 o 76 dólares por barril. Tomando en cuenta también que se tiene ahorro en el subsidio que se estableció transitorio a los fertilizantes por la reducción de su valor internacional. Considerando también que el gobierno ha afirmado que los ingresos crecieron cerca de un 15% en el primer semestre en relación a 2022 y que los gastos solo un 11%. Entonces, yo concluiría que ellos saben algo que nosotros no sabemos. Y sería bueno que dijeran y expliquen por qué solicitar este adelanto de 25,000 millones a la banca comercial. A la misma banca comercial que se le otorgaron facilidades de liquidez en el mes de junio y que hubo preocupación en la población sobre el uso de esas facilidades. El Banco Central hizo todo un esfuerzo por crearle esas facilidades de liquidez a los bancos. Autorizaron la liberación de 34,000 millones de pesos de encaje legal. Autorizaron a que la Junta Monetaria autorizó a que el Banco Central aperturara la facilidad de liquidez rápida de 60,000 millones de pesos en la primera semana de junio. Y luego se amplió el 15 de junio esa facilidad de liquidez rápida en 25,000 millones más. Entonces, yo creo que la gente tiene el legítimo derecho de entender el porqué de esto, ¿no? ¿Qué significa para el ciudadano que la banca se desprenda de esa liquidez que es necesaria para su negocio? ¿Qué pueden interpretar los agentes económicos, un pequeño empresario, sobre esto? Si piden un adelanto de los recursos y realmente no tienen necesidad, entonces sería para colocarlo en los mismos bancos, sería para cerrar con un menor déficit en este año preelectoral por algunos ingresos extraordinarios. No sé, pero el aspecto de que se realizó anteriormente, es cierto que antes se realizó, recuerdo 2020 que se pidieron adelanto
cerca de 500 millones de dólares, que fue tanto a la Barrick como al sector financiero también, y en aquel momento fue cerca de eso, de unos 25 mil millones de pesos también. Pero en aquel momento se anunciaba que era para poder financiar el déficit presupuestario de las cuentas del gobierno por la crisis generada por la pandemia, y para compensar esos impuestos que habían sido pospuestos, y que fueron retirados, esas propuestas de gravar el salario de Navidad, no sé si lo recuerda, e introducir un impuesto a los servicios digitales, los servicios de alojamiento de tipo Airbnb. Como retiraron esa propuesta fiscal. ¿Verdad? Entonces, que se comentó muchísimo eso. Sí, se comentó mucho, se debatió, y luego que se debatió, pues dijeron que prefirieron retirar esa propuesta de reforma fiscal y entonces solicitar esos adelantos. Entonces, el punto es justamente eso, o sea, si los recibimos ahora y no los recibiremos el próximo año, entonces, ¿de dónde se sacarán esos recursos que deberían de estar en el presupuesto de 2024? Estamos comprometiendo esos ingresos futuros ya. Entonces, preocupa también porque ha estado circulando una propuesta de norma de la Dirección General de Impuestos Internos que al final de esa propuesta dice que entraría en vigencia cuando se publique, y tiene fecha de 2023, que designa, esa propuesta de la DGI designa como agentes de retención y percepción de impuestos a las empresas de adquirencia, administradores de sistemas de pago, agregadores de pago y entidades de pago electrónicos, que algunos de estos pues son conocidos. Y esto lo que implicaría es que estas entidades retendrían ITEVIS e impuestos sobre la renta en las transacciones que se hagan mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito y otro instrumento de pago electrónico. ¿Qué retendrían? La propuesta es que estas entidades retengan el 2% del ITEVIS, del monto facturado por aquellas personas físicas y jurídicas que estén inscritas en la DGI, pero que retendría, esas empresas deberían de retener el 18% del monto facturado del ITEVIS y el 1% del impuesto sobre la renta si esas personas físicas no están inscritas en la DGI. ¿Y cuáles entonces serían esas implicaciones para las microempresas, las pequeñas empresas, para las personas físicas y su sostenibilidad? ¿Qué implica esto? Que tendrían que pagar todos estos impuestos adicionales. Y si tenemos buenas recaudaciones entonces, y es bueno el balance que tenemos, pero comprometeríamos esos ingresos futuros, entonces ¿de dónde saldrían los ingresos que estamos comprometiendo del futuro? Pensar entonces en cuáles van a ser esos proyectos de ley o esos incentivos que se eliminarían, esas propuestas que pudieran hacer diputados para favorecer a los que menos tienen y a la clase media, ¿no? Así que sobre esto podemos traer cifras la próxima semana para seguir aterrizando esto un poco y ver las implicaciones que tienen esto para los agentes económicos, ¿no? Que eso es interesante y que siempre se piensa en esto. Y como le decía ahora Francisco, pensar siempre esas políticas públicas solidarias para la población dominicana, ¿no? Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.